Bienvenidos a tu podcast Zona FA, donde tu salud es una prioridad. Y estamos en el mes de diabetes. Y ya sé, en episodios anteriores hemos hablado de esto a nivel nutricional y también a nivel del cuidado de los pies. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema general y junto con la endocrinóloga Sofía Romero, quien nos viene a hablar, y junto al laboratorio Servier con su programa especial justamente para los pacientes con diabetes. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Es un espacio abierto, un espacio donde podemos hablar de la salud tranquilamente. Y me encantaría iniciar, porque como le decía afuera, yo no había escuchado que justamente el laboratorio tenía una campaña en específico para este mes, que es la Ola Naranja. Tal vez nos pueda dar una especificación de esta campaña. Hola, mucho gusto. Gracias realmente por la invitación, ¿verdad? Para hablar sobre diabetes, que es una enfermedad que afecta a muchísimos hondureños hoy en día. Y pues soy la doctora Sofía Romero, como usted me presentó, soy endocrinóloga. Y pues gracias nuevamente por tenerme aquí presente. Bueno, el Laboratorio Servier es un laboratorio que se ha destacado por sus tratamientos en pacientes con diabetes. Y actualmente cursan o están teniendo dos programas muy importantes, lo que usted hablaba, eso de la Ola Naranja, ¿verdad? Que específicamente uno de sus medicamentos, que es oral, un antidiabético oral, que es la glicazida, pues su caja, su formulación es color naranja y por eso es que se le llama la Ola Naranja. Y como es un tratamiento para pacientes con diabetes, pues en conmemoración a este mes, que es la lucha, ¿verdad?, contra la diabetes, es que se le ha denominado la Ola Naranja. Pero también asimismo hacerles de su conocimiento que tienen dos programas o dos plataformas muy importantes que están brindando el apoyo tanto para lograr una mayor adherencia a los pacientes con sus tratamientos, como ustedes los logran ver en pantalla, pues está el que es Aliado en tu Salud, que simplemente es dar tips e información, parte educativa para los pacientes con diabetes, que mediante el escaneo de este código QR pues pueden entrar y verán que es muy amigable la plataforma y es información en general paciente con diabetes. Y el otro que es el Servier a tu lado, que simplemente es un programa que permite, una plataforma, la adherencia mediante canjes de sus medicamentos. Perfecto. Se me adelantó, pero me encanta que hayamos hecho esto porque sí, al final vamos a hacer otra vez como una recapitulación de este importante programa que tiene el Laboratorio Servier. Doctora, me encantaría porque yo sé que más de algunos o algunos tenemos personas cercanas que ya tienen diabetes, personas que, bueno, todos conocemos a alguien con diabetes. Y en este mes, recalcar de que es más la concientización, porque claramente el porcentaje dentro de Honduras es alto. ¿Por qué ahora es importante llevar este tema a toda la audiencia? Pienso que porque las estadísticas lo hablan. Específicamente, por cada 10 hondureños está descrito que 6-7 tienen diabetes. Pero llama la atención que incluso hay un 40-50% de la población en Honduras que, como decimos nosotros, anda por allí y no sabe que tiene un diagnóstico de diabetes. Y el problema es que a nosotros nos están llegando muy tarde en su diagnóstico, ya con muchos síntomas, complicaciones. Y un diagnóstico tardío es un tratamiento tardío y muchas veces esto genera complicaciones en los pacientes. Entonces, esta es una enfermedad crónica, yo le diría que es tan común en la población y que debemos de estar alerta sobre todo si tenemos familiares, como usted decía, cercanos, específicamente madre o padre que tiene diabetes. O sea, estamos en la obligación de que si tenemos la herencia familiar, buscarnos anualmente, si no tenemos todavía un diagnóstico, pues hacernos ese chequeo. Muchas personas se dan cuenta que tienen diabetes porque de repente su empresa le dijo, vamos a hacer chequeo rutina, o porque de repente hay alguna promoción, algún laboratorio y dice, bueno, me quiero hacer un examen, y ahí se enteran de que tienen el diagnóstico. Y la verdad que es impactante, es difícil que nosotros como médicos le digamos, bueno, usted tiene diabetes, y a partir de aquí en adelante su vida tiene que cambiar radicalmente. Y aquí importante lo que usted decía, que hay algunos, o la mayoría, se da cuenta tarde. Pero ahora, ¿cómo podemos detectarlo a tiempo? ¿O qué síntomas podemos nosotros hablar para que la gente conozca estos síntomas y que podamos prevenirlo? Muchas veces esta enfermedad cursa, y por eso quiero hablar lo que es muy importante, por una fase asintomática. Muchas veces ni siquiera hay síntomas, como le explico. Simplemente un chequeo de rutina, se hizo exámenes, me salió mi glucosa alterada, tengo diabetes. Pero aquí influye mucho la herencia familiar.
Cuando esta enfermedad va avanzando, porque esto avanza lenta y progresivamente, es que van apareciendo los síntomas, como usted dice. Y lo más llamativo es cuando hay esa pérdida de peso, que el paciente va bajando, de una manera no explicada. Es decir, yo no estoy bajo en una dieta, no estoy haciendo ejercicio. No hay algo que influye. No hay algo que está influyendo en mi peso y estoy bajando de peso. Otro de los síntomas muy clásicos es, como decimos nosotros, en el verbo local, es la orinadera, que se llama poliuria médicamente. El paciente comienza a orinar, incluso hasta por las noches, 3-5 veces se levanta a orinar. Entonces esto genera igual deshidratación. Por lo tanto, el paciente comienza a tomar grandes cantidades de agua, que se llama polidipsia, y todo esto, al final, estos síntomas van avanzando y conlleva también a trastornos de la visión al inicio. Son pacientes que comienzan a ver borroso y quizás esto los pone en alerta y dice, bueno, y lo primero que decimos, visión borrosa, tengo diabetes. Generalmente se asocia. Otro de los síntomas que puede aparecer también son, por ejemplo, a nivel en nosotras las mujeres, infecciones vaginales a repetición o esas que son de difícil de curarse. Entonces ahí es cuando los colegas ginecólogos dicen, hágase un examen de azúcar, a lo mejor se tiene diabetes y por eso no se cura. Igual en los hombres también hay infecciones también del tracto genital que puede ser una manifestación de la diabetes. Y ya en estadios más avanzados, pues ya vienen de un solo con las complicaciones. Un paciente que de repente llegó a emergencia con un infarto del corazón, le hicieron exámenes y salió con la glucosa elevada. Entonces, ese es el objetivo, evitar llegar a complicaciones mayores, detectarse a tiempo, sobre todo, y repito, si hay antecedentes en la familia, madre, padre o hermanos con diabetes, hay que buscarse, hay que buscar. O sea que lo que más se podría decir es por genética. Genética es un factor muy importante que yo siempre he dicho, con eso no podemos lidiar. O sea, ya venimos predispuestos genéticamente si traemos la descendencia, pero lo que yo sí puedo cambiar son los factores de riesgo. Y es, por ejemplo, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el fumar, el consumo excesivo que últimamente estamos viendo de ultraprocesados, es decir, comidas rápidas, la carga de carbohidratos y de grasas que o sea que con algo rutinario que nosotros hacemos también se puede llegar a desarrollar. Así mismo, entonces los malos hábitos de alimentación juegan un papel muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. Y algo muy importante que quizás antes de que aparezcan todos los síntomas, se manifiesta la diabetes como el oscurecimiento en el cuello. No sé si han visto que a veces la gente va a dermatología y dice, tengo oscurecido el cuello, las axilas, voy por un tratamiento aclarante, uso desodorantes que me aclaren, pero eso es un problema de diabetes. Otras veces son lunares de carne o verrugas en el cuello que aparecen, se llaman acrocordones, que son una manifestación temprana. Entonces, cuando en el examen físico vemos estas cosas, hay que pensar, tiene un problema de azúcar, prediabetes, incluso o diabetes. Y eso que mencionó usted, que vamos primero al dermatólogo, veo una mancha en el cuello y voy al dermatólogo, me da algún tratamiento, ¿puede afectar aún más? ¿O? Depende del tipo de tratamiento, porque generalmente son tratamientos estéticos locales, no son tratamientos específicos, digamos. Pero los dermatólogos, claro, lo primero cuando ven estas lesiones, saben que está asociado a problemas de azúcar, le mandan a hacer glucosa, insulina, y se dan cuenta que están alterados y lo refieren al médico, o ellos mismos también inician tratamiento y dicen, su problema de esto no es algo dermatológico, es un problema de diabetes o prediabetes. Perfecto, y me encanta porque es, viendo que es un poquito más del lado genético, en mi caso sucede que yo tengo de ambos lados, tanto de mi madre como de mi padre. Entonces mi mami siempre me pasa diciendo, hacete de la glucosa, que eso es importante, y siempre me la hago, pero gracias a Dios pues nunca sale como elevada. Sí. En este caso, para alguien que pueda estar en mi caso, ¿es recomendable hacérsela cada cuánto la glucosa? Lo recomendable es, por ejemplo, una primera vez, si le salió normal y su mamá y papá o hermanos tienen diabetes o problemas de azúcar, es hacérselo al menos, las guías recomiendan que debe ser una vez al año. Pero somos hondureños, todos los días estamos tomando Coca-Cola, estamos comiéndonos una baleada, estamos comiendo comidas rápidas, entonces esto juega un papel muy importante. Yo le recomiendo a mis pacientes al menos que se la hagan cada 6 meses, 2 veces al año, o incluso cada 4 o 6 meses, en dependencia cómo yo veo al paciente, hacerse exámenes de rutina. Y qué importante mencionar la alimentación, porque
yo no soy doña perfecta, que como súper bien, no tengo mi lista bien, pero sí he visto mucho cómo un alimento puede llegar a cambiar la salud de una persona. Incluso hace poco estaba en el salón y la muchacha estaba como herida del ojo. Uh-huh. Entonces ella me dice, pero usted no sabe, o sea, mi tratamiento me ha funcionado tan bien, pero porque mi mamá desde pequeña me enseñó a comer lo esencial. O sea, usted me pregunta con los azúcares, yo no me los hago tanto ni mucho, porque yo sé de que al final el papel de los alimentos viene a jugar un factor no solamente en la diabetes, sino que en cualquier parte de nuestro cuerpo la alimentación viene a jugar de manera beneficiosa. Ahora, para alguien con un paciente de diabetes, yo sé que la alimentación ahora es un poquito más estricta. ¿Cómo debe de llevarse? La verdad es que yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, usted tiene un diagnóstico de diabetes, usted tiene que aprender a vivir con diabetes. Sí va a ser un cambio, o sea, quizás radical porque venía acostumbrado a malos hábitos de alimentación, pero hay que cambiarlo. Y creo que esa primera consulta del paciente lleva tiempo porque incluso es un impacto bastante fuerte que yo le diga, bueno, usted tiene diabetes. Entonces creo que nadie quiere escuchar ese diagnóstico porque se imaginan lo peor. Y peor cuando ya vienen con complicaciones, neuropatía, problemas del corazón, de hígado graso. Entonces es importante esto y hacer énfasis en el plan de alimentación. Yo creo que cuando nosotros nos dicen usted tiene que entrar en una dieta, automáticamente nuestro cerebro se bloquea y dice no, yo no puedo entrar en una dieta, yo me voy a morir. Que el chorizo, que en la carne, exacto. Que la... Entonces sí. A veces es bueno como que cambiar los nombres y yo a mis pacientes no le digo, bueno, usted tiene que entrar en una dieta para pacientes con diabetes, sino le digo, usted tiene que entrar en un plan de alimentación, ya suena más bonito, ¿verdad? Un plan de alimentación balanceado, porque el paciente con diabetes definitivamente debe comer de todo, pero el objetivo es controlar calorías, controlar consumo de azúcar, controlar grasas, y eso es lo que va aprendiendo junto con la nutrióloga, nutricionista, a idear un plan. Algo que es sumamente importante saber esto. Si usted tiene diabetes y yo tengo diabetes, las dos no vamos a tener el mismo plan de alimentación, que muchas veces pasa eso, que a lo mejor digamos su mamá tiene diabetes y luego a su tía le dijeron que también tiene diabetes y dice, este plan. Exacto, yo voy a hacer el mismo plan de mi hermana porque ella tiene diabetes. No, estimados pacientes, no es así. Cada paciente es un mundo, incluso cada paciente tiene su propio tratamiento. Y algo que siempre nos pasa es compararnos. Ok, bueno, pero aquel es diabético, no le pusieron insulina, pero a mí sí. ¿Por qué? Entonces al final tal vez tengan el mismo diagnóstico, pero cada paciente es diferente. Igual cada plan de alimentación es sumamente diferente, porque depende de la edad, depende del peso, depende si es mujer, si está en la menopausia, si quiere embarazarse, el análisis si está embarazada, los exámenes. Anteriores. Entonces, si es una persona sedentaria, si trabaja en oficina, si es un guardia de seguridad que tiene trabajo de noche, o sea que cada paciente es un mundo. Perfecto, y esto es responsabilidad de cada persona. Al final no nos podemos confiar por lo que está haciendo la persona a mi lado. Tengo que confiar en lo que mi médico me está haciendo en ese tratamiento. Ahora bien, yo he escuchado, como ya sé que el porcentaje es alto de diabetes en Honduras, mi vecina tiene, mi hermana tiene, mi papá tiene, mi amiga tiene, entonces yo digo, no me va a pasar nada malo, porque ¿para qué seguir un tratamiento si yo veo que todos están normal? Ahora bien, ¿por qué hay que hacer conciencia de que sí es importante llevar el tratamiento con un buen cumplimiento? Yo creo que le voy a responder con esta anécdota. La vez pasada un paciente terminó en una unidad de cuidados intensivos, es diabético, porque no se inyectó su insulina, terminó allí. Nunca le había pasado esto, porque él pasaba varios días, no se la ponía, así, pero al final dijo, bueno, con lo que usted decía, voy a dejar unos días porque él estaba de vacaciones, se le olvidó que tenía diabetes, ¿verdad? Y terminó en cuidados intensivos. A veces, como dice el dicho, después del gustazo viene el trancazo, ¿verdad? Y muchas veces yo creo que mientras no vemos la complicación, no tomamos esa conciencia. Muchos pacientes con diabetes están controlados aparentemente, tomando un tratamiento, se confían, porque eso puede pasar,
y se les olvida una tableta, 2 tabletas, dicen, bueno, la verdad es que me puedo comer una hamburguesa este fin de semana. O sea, hay flexibilidad también en los planes de alimentación. Pero el objetivo es que esto es una enfermedad crónica. Crónica significa que no tiene cura. Hasta ahora, lastimosamente, no existe cura para la diabetes. Entonces, en la medida que usted esté muy bien controlado, yo le digo a los pacientes, véalo como una alcancía, que usted está ahorrando, ahorrando, ahorrando y que al final usted va a ver la inversión de lo que ahorró. Entonces, ahorro significa hago ejercicio, me tomo mis medicamentos, voy a las consultas, me hago mis chequeos. Y entonces a largo plazo son pacientes que viven años con diabetes, 0 complicaciones, 0 infartos, 0 amputaciones, 0 cegueras. Y hay pacientes así. Entonces al final la conciencia es que tengo una condición que me puede llevar a muchas complicaciones y una, digamos, que el más le teme el paciente con diabetes es la hemodiálisis. Conectarse a esas máquinas en una unidad de hemodiálisis que es súper difícil y triste, ¿verdad? Y más en nuestro país las condiciones, que ni siquiera hay salas de hemodiálisis. Entonces eso es como que yo siempre le digo a los pacientes, ¿quiere usted ir a terminar conectado porque su riñón ya no le funciona? A sacarle todas esas toxinas porque por la diabetes. Entonces al final muchos órganos van sufriendo lento y progresivamente y quizás eso no se palpa, no se ve y el paciente se confía, pero sí es importante el control óptimo del paciente. Y creo que aquí cada quien se conoce como es. Y lo de la hamburguesita, de que como hay una flexibilidad en los alimentos, puede ser que yo me consuma una hamburguesita, pero dije, como no me pasó nada con la primera hamburguesa, lo puedo repetir. Entonces, como tener esa conciencia de no, si yo sé que no va a haber control en mi alimento por consumir algo, mejor no hacerlo. Exacto. Porque cada quien se conoce como es. Estábamos hablando de las complicaciones. ¿Qué otras complicaciones? Y me gustaría que sí las mencionáramos para que pudiéramos ver la gravedad también en el momento de no cuidarnos. La diabetes afecta desde nuestro cerebro hasta nuestra punta de los pies si no estamos bien controlados, si el paciente no está bien controlado. A nivel del cerebro, pues puede ocurrir, así como ocurre en el corazón infartos, a nivel del cerebro también hay infartos cerebrales, isquemias cerebrales, que pueden ser pacientes como popularmente le llaman, le da un derrame al paciente. Entonces a eso me refiero. A nivel del ojo, pues la retinopatía diabética, a nivel está también la catarata, la ceguera, que eso es súper triste, o sea, perder la visión a causa de esta enfermedad. Y que eso se va poco a poco, ¿verdad? Y con que, el tiempo. Exacto, el daño es lento y progresivo. Yo siempre le digo al paciente, esto véalo como algo lento y progresivo, pero cuando llega con todo. Y muchas veces no solo es complicación en el ojo, también en el corazón, en las venas, en las arterias, amputación, en pie y todo. Muchos de estos pacientes también están asociados, que ahora está mucho en auge lo que es hígado graso. Sabemos que el hígado graso es una de las 3 causas principales de cirrosis hepática. Ya cuando decimos eso como que nos alertamos un poquito porque creemos que la cirrosis solo es por beber alcohol, ingerir alcohol o por muchos medicamentos. O sea, importante decir entonces de que la diabetes también me puede llegar a desarrollar otras patologías. Así es, otras. Yo les digo que cuando uno diagnostica diabetes hay que buscar otras porque están siempre de la mano. Y algo muy importante es que a nivel también cardiovascular, los infartos del miocardio, que son infartos silentes, así se le llama, son pacientes que incluso ni siquiera presentan dolor característico con un infarto y simplemente se desmayan y están infartados. Y cuando van a la emergencia, le hacen una glucometría alta, un infarto por diabetes. A nivel renal, pues peligrosísimo, como yo les hablaba, la insuficiencia renal diabética, que es una enfermedad que en nuestro país está haciendo muchísimos estragos. Mis colegas nefrólogos, o sea, me dicen, mira, cada vez vemos más y más y más pacientes con esta enfermedad asociada a mal control de diabetes. Y si no la pensamos y no la buscamos y no la tratamos a tiempo, son complicaciones. Yo a veces le digo a los pacientes, vaya a darse un tour, así les digo, por las salas de hemodiálisis, a ver si es bonito ese escenario. Claro que no. También complicaciones genitales, digamos mujeres con diabetes, incontinencia urinaria, disfunción sexual, disfunción eréctil, o sea, abarca complicaciones de todos los órganos y sistemas. Y triste que todos conocemos también el pie diabético, que son por un problema arterial venoso que conlleva la amputación, y es triste perder un miembro a causa de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces al final tenemos que ser conscientes que es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero tiene control. Eso es lo que me gusta a mí, control
y que mientras usted más estricto sea en control, mejores resultados a largo plazo va a haber. Estábamos hablando de todas las especialidades, comentarles a todos ustedes que en capítulos anteriores hemos hablado con la nutricionista y con el podólogo acerca de diabetes, lo pueden buscar dentro de Zona FA para que puedan buscar también en cuanto a la diabetes en estas especialidades. Y esto es cuestión de disciplina literalmente, es una cuestión de que yo tengo que manejar, mi abuela tiene diabetes, ella tiene su cuadernito bien anotado todo y nosotros ya tenemos cuidado de las cosas que a nivel de alimentación, cuidado de los pies también, y algo de que yo siempre veo en ella que tiene como la disciplina, las proporciones que tiene que tener cada alimento. Esto porque es importante. Qué bonito, y felicito a su abuela porque es una paciente educada en diabetes, y créame que llegar a ese nivel lleva su proceso. Y qué bueno, porque cuando uno como médico recibe pacientes así, o sea, decimos, lo logré. Ese es el objetivo, la educación al paciente con diabetes, que muchas veces es difícil, pero felicito a su abuela públicamente, lo está haciendo muy bien. Pero sí es importante el autocuidado, como usted decía, estarse midiendo las glucosas, conocer mis glucosas en mi casa, saber identificar si puedo andar una glucosa alta o hiperglicemia, o baja hipoglicemia, que a los pacientes les da mucho temor, los bajones de azúcar también. Entonces es importante el autocuidado y conocer muy bien, como usted decía, el control de las calorías, que o sea, en medicina es conteo de carbohidratos. Entonces eso habla muy bien de ella, o sea, que controle estrictamente, o sea, la cantidad de kilocalorías, de carbohidratos. Y algo muy bonito, y creo que a mí siempre me gusta, por ejemplo en las consultas con mis pacientes, es que yo le digo, tráigame a la consulta quien cocina en la casa, siempre. Entonces puede ser la hermana, puede ser la mamá o puede ser la esposa, ¿verdad? Y siempre me la acompaña. Entonces, ¿cómo usted prepara los alimentos? Desde eso, muchas veces, o sea, los pacientes no son nutricionistas, no son nutriólogos, no saben. Y a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y por ejemplo, una paciente, solo por ponerle un detalle, andaba su glucosa siempre alta después de almorzar. Me decía, yo no entiendo por qué. Me decía, si yo solo almuerzo ensaladas, doctora. Y yo, qué raro está esto. Y le empecé a decir, tómele fotos a las ensaladas que usted come. Y cuando me las empezó a mandar las fotos, claro, ella no es nutricionista, no había ido a una consulta tampoco. Y entonces, evidentemente, lechuga, pepino, tomate, pero se ponía pollo empanizado, vea, pechuga empanizada, le agregaba aderezos. No solo era la ensalada. Ya vio. Le agregaba aderezos, le agregaba mostaza, ¿verdad? Y le ponía como unos pancitos tostados de esos de la ensalada. Entonces al final cada cosa va sumando calorías, y obviamente yo le dije, está bien, pero para ella eso era saludable. Una ensalada con aderezos era saludable. Entonces al final yo le dije, quítele esto, cambie esto, bla, bla, bla. Veamos qué pasa, y la alimentación juega un papel sumamente importante en el control del paciente con diabetes. Muchas veces ni siquiera es necesario agregar otro fármaco más, agregar insulina, no, simplemente con que cambien realmente la alimentación se logra controlar. O hacer todo de forma bien complementaria para que se pueda dar bien el tratamiento. Voy a dar como un tipcito porque qué importante lo que mencionó del acompañamiento. En una ocasión con una consulta que fui y acompañé a mi abuela, yo dije, yo no le voy a entender a todos los términos que el doctor me vaya a decir. Sí. El ticito que yo hice fue como que puse a grabar mi celular y toda la consulta y se las empecé a compartir a mi tía, a mi mamá, para que ellas tuvieran conocimiento también. Porque sí, la doctora, mi abuela estaba con su cuaderno y la doctora como dictándole, esta es como la regleta que usted tiene. Y yo, no se me iba a quedar todo a mí, pero de verdad que en cuestión de acompañamiento, una que sí es importante y la otra que podamos anotar todo el punto que nos están dando los doctores, porque al final eso es parte del tratamiento. Sí. Y hablando del acompañamiento, al inicio cuando yo estaba con mi abuela y que a ella le detectaron el diabetes, a mí entenderle un poquito sí fue bien difícil, porque ella me decía, o cuando se quedaba en nuestra casa, era como, voy a hacer esto. Y yo como, ay abuela, solo es leche. Ay abuela, ¿por qué no va a comer? O sea, mire qué rico comer un montón. Pero ella me decía, no puedo hacer eso. Pero en la mente de uno es como, ay, qué estricta. Qué exagerada, ajá. Sí. Pero ya después uno entendiéndolo, leyendo un poquito más de esto,
se da cuenta de que hasta esto hay que ser demasiado estrictos. Para las personas que tienen que ser acompañantes, para personas que son con diabetes, ¿por qué debemos hacerle conciencia de todo este tratamiento? Es importante porque, por eso le decía yo siempre le trato de decir al paciente que me lleve a un familiar, sobre todo el que está más pendiente, el que cocina, o sea, el que está ahí, entonces, o su red de apoyo. ¿Por qué? Porque al final, imagínese usted ahorita, digamos, usted tiene diabetes, perdone que la ponga siempre de ejemplo, pero que entonces yo le diga, bueno, ¿sabe qué? Vamos a comer unas alitas con papas fritas y una coca. Y si se antoja. Y no se preocupe, solo va a ser por hoy, pero al final, ¿quién es la que se está perjudicando? No soy yo porque yo no tengo diabetes. Al final la perjudicada es la paciente o la persona con diabetes. Y ahí viene la parte de la concientización al familiar o al cuidador. Porque nada nos sirve que el paciente, o sea, vivamos con alguien con diabetes, pero que de 4 familiares, por ejemplo, 3, todos comamos pizza, Coca-Cola, y solo el paciente con diabetes no. O sea, obviamente va a caer en tentación, como les digo yo. Entonces, yo incluso he tenido familias de éxito que, por ejemplo, dicen, no, bueno, mi papá tiene diabetes, 0 azúcar en esta casa para todo mundo, independientemente si usted tiene o no tiene diabetes. 0 consumo de azúcar, de harinas, de bebidas de botella, de refresco gaseosa. Y aquí podríamos agarrar la conducta de si voy al supermercado, ver la etiqueta nutricional. Exacto, y eso creo que es un tema súper importante, la etiqueta nutricional, para que aprendamos a identificar qué de los que estamos comprando, cuánto azúcar tiene, cuánto sodio, cuántas calorías añadidas, que no, al final lo que se parece light no es tan light. Entonces sí es importante eso. Y algo que yo creo que hay que recordarlo es que cuando alguien en nuestra familia tiene diabetes, yo le digo a mis pacientes, imagínense que todos tienen diabetes. Así les digo yo, porque para que todos se unan, sean esa red de apoyo, porque no es fácil. Yo he tenido pacientes incluso que hasta han caído en depresión. Eso iba a consultarle. ¿Qué afecto, cómo afecta a nivel psicológico la diabetes? Muchísimo. Emocionalmente tiene un impacto negativo este diagnóstico. Y más cuando, por ejemplo, nosotros en endocrinología somos intensivos en los tratamientos y tenemos que a veces no solo poner 2, 3 fármacos, tenemos que añadir inyectables para lograr controlar al paciente. Entonces, el impacto emocionalmente juega un papel súper importante. Así como, por ejemplo, yo le digo a los pacientes cuando empiezan a colocarse un sensor de glucosa, que son los dispositivos que actualmente miden continuamente el azúcar, ellos se dan cuenta cómo las emociones influyen en la glucosa. Si hoy yo amanecí enojada, me peleé con mi esposo, mi glucosa se dispara. Si yo amanecí triste, también mi glucosa se altera. Entonces, al final las emociones, cómo nos sentimos, influye también en mi glucosa y por tanto en mi diabetes. Entonces, para que vean que el paciente con diabetes es súper complejo, no es solo plan de alimentación, fármaco, sino también ver el entorno familiar y social. Y los especialistas que también están jugando delante de esta enfermedad, porque al final no es solamente, voy a ir al médico general, que ya me remitió al endocrinólogo, sino que interviene el nutricionista, el psicólogo, intervienen todos al final, porque cada uno va viendo específicamente cómo se va desarrollando la enfermedad. Así es. Entonces, es importante sí también hacer conciencia de eso, de que tomar en cuenta de que, la nutricionista, si yo me lo puedo hacer yo sola, no. Yo tengo pacientes, o sea, ahorita todos estamos con IA, ChatGPT. ¿Sí o no? Pero ya lo prohibieron. Tengo pacientes que hasta mandan los exámenes, dime cómo estoy, y les reenvía. Entonces, doctora, mire, sí, yo ya lo sabía porque el doctor ChatGPT. Y yo, pero ChatGPT no piensa como yo y no sabe el tratamiento que yo le voy a dar. Entonces, estamos en esa nueva era, ¿verdad? Que tenemos que saber que la IA juega un papel muy importante. Incluso tengo pacientes que hasta descargan aplicaciones para buscarse planes de alimentación y que de unas dietas bien raras y que empiezan a tomar suplementos que yo ni siquiera los había escuchado. Entonces yo creo que o sea, busquen a su médico de confianza, ténganle, o sea, que exista esa apertura de decir, mira doctora, yo quiero tomar esto, ¿será que lo puedo tomar? O sea, y no tomárselo y después, o sea, a ver qué pasa. Validar siempre antes de seguir un tratamiento que me está dando internet. Así es. Aquí hablando un poquito más del ejercicio, yo sé que el ejercicio viene a complementar muy bien para un paciente con diabetes, pero
para algunas personas puede ser difícil porque puede decir, yo nunca he hecho ejercicio en mi vida. ¿Cómo puedo ir yo haciendo de manera natural el ejercicio? Yo creo que ese es un mito Uh-huh. del ejercicio y diabetes. A veces el paciente cree que por tener diabetes no puede hacer ejercicio, y me ha pasado muchas veces. Creen que la condición es invalidante para hacer actividad física, al contrario. O sea, no hay ninguna contraindicación excepto que tenga ceguera, o sea, que haya tenido un infarto, o sea, hay condiciones. Pero lo contrario, todo paciente con diabetes tiene que hacer actividad física. Y si es alguien que nunca en su vida, ¿verdad?, ha hecho actividad física, yo siempre les digo, o sea, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Desde que usted en su cuadra, en su barrio, en su colonia, comience a hacer unas caminatas alrededor, allí unas cuadras, incluso ahora con YouTube, cuántas rutinas nos salen para principiantes, se compran unas banditas, les digo yo, hacen unas cuantas sentadillas, abdominales, o sea, no importa, no es necesariamente ir a un gimnasio y hacer actividad física. Incluso hay pacientes, porque a lo mejor le gusta la natación, puede ir a nadar. Le gusta zumba, pues baile, o sea, lo importante es hacer algo de movimiento y ejercicio físico. Y siempre se comienza por poco y se va aumentando la intensidad. La recomendación es que a la semana usted haga al menos 150 minutos de actividad física. Actividad física o ejercicio físico es que ponga su ritmo cardíaco por encima de 100. Entonces, con solo ir a caminar. Con solo ir a caminar, y mucha gente anda relojes inteligentes, o sea, se miden, se pueden medir frecuencia cardíaca, y entonces acelerar el paso y ir poco a poco. Que a veces no es fácil porque uno, pueden decir algunos ahorita que nos están escuchando, para ustedes es fácil decirlo, pero el tratamiento es costoso, ir a los médicos es costoso. Sí, pero el hacer ejercicio es gratis. No hay como una ley que diga tenés que ir a un gimnasio obligatoriamente, no. Solo caminar unos 50 minutos suficiente para tu cuerpo. Fíjese que yo creo que lo más fácil para nosotros es, por ejemplo, ahorita salimos del trabajo, la rutina, lo más fácil es subirnos a nuestro carro, irnos a acostar a nuestra casa, ver una peli Netflix. Eso es lo más fácil. Está bien, eso lo hacemos todos. Pero ahí donde viene la parte de la disciplina, de que decir, no, mejor esta hora, en vez de estar viendo esto, me voy para hacer, ¿cómo se dice?, una caminata, correr, el gimnasio, el que le gusta el gimnasio. Y ahí donde ya después, cuando se van viendo los resultados y todo, pues se va viendo que y sí. Ahora, las personas que ya están dentro del tratamiento, ¿cómo ellos pueden ir validando que sí está haciendo buena función su tratamiento? Siempre se hace con el examen físico en la consulta, vamos viendo el peso, la presión arterial y los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio son imprescindibles para evaluar control del paciente con diabetes, y así como su abuelita, que usted decía que lo anotaba todas las glucometrías, también el monitoreo de la glucosa es sumamente importante para evaluar o validar control de diabetes. Cuanto a la parte de los controles médicos, porque puede ser que un paciente venga y diga, ya fui a mi consulta, de aquí hasta el otro año la veo. Se imagina, y hay pacientes que son así, pero idealmente el paciente debe verse cada 3 meses, 4 meses, lo ideal. Quizás de inicio, depende de nuestro tratamiento y cómo lo veamos, demos unas consultas un poco más seguidas, pero una vez estando controlado, cada 3, 4 meses sí o sí tiene que estar en control. Y de por vida. De por vida. Y hay algo que dentro del paciente diabético está decirle, esto no te puede faltar diariamente. Yo diría que, número 1, seguir su plan de alimentación. Número 2, sus medicamentos. Número 3, actividad física. Y algo que a veces no le damos mucha atención son las horas sueño. Importante las horas sueño. Es decir, descansar al menos de 6 a 7 horas, lo recomendable, para tener un mejor control en diabetes. Perfecto, ahora sí, me gustaría que otra vez volviéramos, porque recomendar que este podcast y este episodio ha sido patrocinado justamente por el Laboratorio Servier, quien tiene un programa especial para los pacientes con diabetes. Sí, contarles de que el Laboratorio Servier cuenta con, luego verán en pantalla los QR, 2 plataformas, ¿verdad?, que pueden ser de mucha utilidad. Una es Servier a tu lado, en donde el objetivo es lograr la adherencia del paciente con diabetes mediante el canje de sus medicamentos. Y el otro es Mi Aliado en Salud, que es una plataforma súper amigable en el cual ahí están los códigos QR.
Dan muchos tips o información general para pacientes con diabetes. Los invito a que las puedan utilizar, porque la verdad es que muchas veces quizás al médico se le olvida preguntarle algunas cosas, pero a lo mejor aquí la pueden encontrar esa información. Que aquí, importante, si usted no quiere buscar en TikTok, no busque TikTok ni ChatGPT, puede justamente en el código que ustedes ven en pantalla, pueden escanearlo y ver toda la información importante acerca de la diabetes para que ustedes puedan tener ese acompañamiento ideal en su tratamiento. Así es. Doctora, me encantaría que para cerrar me dijera un mensaje súper importante para toda la audiencia, algo que sea valioso, algo que pueda decir realmente tenemos que concientizar este tema. Lo primero es que quiero que sepan que si tienen diabetes no es el fin del mundo. Pueden vivir perfectamente, saludablemente con diabetes. Se puede vivir con esta enfermedad. Lo otro es recordarles que hay que tomar sus medicamentos, sí o sí, ¿verdad? No se pueden olvidar de la toma de sus medicamentos. Si utilizan inyectables, pues inyectables. Realizar su chequeo de rutina tal cual su médico se los prescribe. Y ánimos, no es el fin del mundo. O sea, se puede vivir con esta enfermedad. Yo tengo pacientes de 90 años que llevan 40, 50 años con diabetes y ahí están. Entonces ustedes también pueden lograr envejecer y vivir con esta enfermedad. Y ojo, cuidado con las complicaciones, no se confíen, busquen siempre atención médica ante cualquier duda. Gracias, qué importante validar que realmente el acompañamiento, tanto como los médicos como la familia, hoy en día hay que hacerles conciencia sobre la enfermedad de diabetes. A todos ustedes les agradezco muchísimo por acompañarnos en este episodio. Si conoce a alguien que necesita esta información, les invitamos a que puedan compartir este podcast y que puedan dar toda la información e igualmente validar con el laboratorio Servier toda la información que tiene justamente para todos los pacientes con diabetes. Les invitamos a que puedan escuchar el siguiente episodio y gracias por acompañarnos.